Este sermón lleva por título Los ojos puestos en Cristo. El propósito de los salmos es dirigirnos en alabanzas y en oraciones al Señor. Como vimos más temprano, el Salmo 5, ¿verdad? Que es una oración, como conocemos mucho del Salmo 51, el Salmo 92. Estos nos enseñan como una plantilla, nos dan un modelo de cómo adorar al Señor, de cómo orar, de cómo derramar nuestro corazón, de cómo buscarle con sinceridad, pero en especial con reverencia, temor y con una conciencia de que estamos frente al Dios Altísimo. En esta ocasión vemos a el salmista Asaf. Él se expresa con palabras de gratitud. Él ha meditado en una situación que él ha vivido, que ha visto, que ocurre alrededor de él, algo que realmente le preocupa y le saca del foco, de donde tiene que estar. Sin embargo, él ha meditado en la bondad de Dios y consciente de eso, él viene y escribe este salmo. Él lo he separado en tres partes. El primero es la gratitud. Y es que Asaf se presenta ante el Señor derramando su corazón. Lo hace con entendimiento, con gozo. Ya sabe lo que va a escribir, porque el principio de este salmo es la conclusión del salmo. Pero también el salmista confiesa su pecado y confiesa lo que todos deberíamos en más de una ocasión confesar ante la presencia del Señor. Él dice: tuve envidia. Y tuvo envidia de los impíos. Y nosotros, como creyentes, podemos llegar a cometer este pecado, pero este no puede ser un pecado permanente en un creyente. No debería serlo, porque eso significa que su enfoque está errado y que no está viendo lo que realmente tiene que ver. Esta actitud que vemos en el salmista Asaf es la actitud que deberíamos reflejar como creyentes, dirigirnos al Señor en gratitud, meditación, arrepentimiento. Asaf abre el salmo primero reconociendo la provisión y bondad del Señor acerca de sus hijos. En este contexto era Israel, pero en el contexto nuestro es para nosotros, aquellos que hemos sido rescatados y redimidos. Luego viene la segunda parte, lo que le llamo la confusión o la perplejidad de Asaf. Él continúa confesando al Señor acerca de sus pensamientos y su falta de fe. Asaf admite que ha permitido que su propia confianza en Dios y en sus mandatos fueran debilitados. Y esto es por lo que está al alcance de sus ojos. Asaf perdió la confianza en Dios, en el Dios Altísimo, a raíz de lo que él veía frente a sus ojos, que era la prosperidad de los impíos, la soberbia, la presunción. Todo esto lo deja asombrado, confundido, perplejo. Claro, todo esto es visto desde su propia perspectiva humana. Asaf era testigo de la falta de temor. Y esta falta de temor es la que reflejaban muchos israelitas. Solamente ellos estaban preocupados de enriquecerse, volverse prominentes, hacerse importantes. Pero también Asaf pensaba, como muchos de nosotros en muchas ocasiones, o quizás varias, tal vez no tantas. Si usted no lo ha pensado, yo sí lo he pensado. Si usted no ha actuado así, yo confieso que yo sí. Así que cúlpeme a mí, si usted
no lo cree de su parte, me puede apuntar a mí, porque yo sí he pensado, cuando he visto a esas personas que le sacan la patente al auto para no pagar el TAC, o esas personas que arreglan el medidor de la luz o el medidor del agua para pagar menos, o que en su trabajo falsifican documentos y esto lo hacen para obtener mejor ingreso. Algunos, incluso de ellos, dicen ser cristianos. Y lo sorprendente es que las cosas les resultan, incluso algunos dicen que esto es gracias al Señor. Entonces viene a nuestra mente ese pensamiento, ese del que yo soy culpable. Claro, en algún momento lo irán a pillar. O quizá esos compañeros que son flojos, que son negligentes, que no se hacen responsables de su trabajo, que mandan trabajo a medias sin revisar, le dejan más carga a los demás y el jefe los tiene como regalones. ¿Qué le parece? Yo tuve un compañero de universidad que era flojo, yo decía que era magíster en hacer torpedos. Siempre estaba tratando de perder clases y siempre estaba haciendo torpedos. Yo creo que tal vez aprendió más haciendo torpedos que en clase. Yo no sé si ese es un método de estudio, pero él era capo en eso. Y lo escondía por todas partes. Siempre tenía la respuesta, siempre le achuntaba la respuesta, siempre salía en las pruebas entre los primeros. Y yo decía, pensaba dentro de mí mismo, ¿cómo que ni estudia? O sea, no porque yo estudiara tanto, pero yo pensaba para mí mismo, ¿cómo este individuo va a tener mejor nota que yo copiando? Ah, decía yo, pero ya vendrá la justicia. En algún momento lo van a pillar. Y ahí va a caer la mano dura, porque tenía castigo el copiar en las pruebas. Lo que le puedo contar es que este compañero terminó la carrera antes que yo, y al menos en la universidad no hubo justicia. ¿Y usted ha pensado de esa manera, como yo? ¿O por qué esa o ese que está ahí gana más que yo, si trabaja menos, hace fraude en sus ventas, es deshonesto, y aún así tiene cosas buenas, buenas en el sentido de cosas materiales? Tiene hijos sanos, tiene buen auto, tiene buena casa, tiene buenas cosas y las presume, se toma vacaciones en el Caribe, e incluso vive pecaminosamente, que es bueno para tomar, blasfema el nombre del Señor. Y nosotros pensamos hacia las alturas, no sé usted, pensamos y decimos, ¿por qué, Señor, si yo soy tu hijo y a él le va mejor? Y en este punto, ¿será que nosotros le estamos pidiendo explicaciones al Señor? Eso, mis queridos hermanos, eso significaría que nosotros tenemos la perspectiva equivocada. Significa que no estamos viendo lo que tenemos que ver. Incluso si no le pidiéramos las explicaciones al Señor. Del punto y del momento de estar enfocados en las cosas, en los bienes, en las actividades de los otros y pendientes de ellos, ya estamos teniendo la perspectiva equivocada. El hecho de que nosotros no conozcamos los planes de Dios, el hecho de que nosotros no podamos entender los planes de Dios, esto no quiere decir que Dios no está obrando de alguna manera en nosotros o en los demás.
no quiere decir que no esté haciendo algo bueno con nuestras vidas o con lo que ocurre alrededor nuestro, porque la voluntad de Dios es buena y siempre es buena y siempre es perfecta. Otro ejemplo que podríamos encontrar de una perspectiva incorrecta es el que estuvimos viendo en las semanas recién pasadas, con la historia de un joven rico, no sé si lo recuerda. Este joven rico quería que Jesús le diera la clave de lo que tenía que hacer para heredar la vida. O quizás este joven rico quería que Jesús le dijera que ya estaba listo, porque él consideraba que todas esas cosas ya las había guardado. Y Jesús le dice, solo Dios es bueno, haciéndole ver y mostrándole que esa afirmación que él estaba haciendo acerca de Jesús significaba que Jesús era Dios. Este joven tenía enfrente suyo a Dios, al Señor, y este joven no lo estaba viendo. Sigue la historia y vemos que el joven no se da cuenta de que frente a él estaba Dios mismo, el autor y consumador de la fe, el creador, y este joven no lo conoció. Sus ojos estaban puestos en otra parte. Sus ojos estaban donde están sus tesoros, o donde estaban sus tesoros en aquel momento, porque ahí es donde estaba su corazón. Como dice en Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ahí es donde estaban sus ojos. Más adelante en el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Quizá este joven era sincero, quizá él llegó con sinceridad a preguntarle al Señor, y él se sentía muy seguro y muy tranquilo, muy cómodo, hasta que fue tocado el ídolo que lo enorgullecía, el que lo llenaba. Esto eran sus posesiones. Este joven no tenía la perspectiva correcta y sus ojos no estaban viendo lo que tenían que ver. Por eso, querido hermano, tus ojos no deben estar en tus posesiones ni en las de otros. Si sirves al Señor, no puedes servir a las riquezas. Luego viene el aspecto de la santificación. Asaf pensó, y señala el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Por un momento, Asaf, creyendo que la santidad no era importante para Dios. Santidad no significa moralismo ni santurronería. El moralismo es muy similar a caer en la práctica farisea del legalismo. Santidad no es estarle encontrando pecado a cada cosa de las cosas que hacemos, definiendo alguna ley, un formato para hacerlas correctamente y no pecar. No es no vivir conforme a la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero tampoco se debe caer en el otro extremo del libertinaje, de pensar que porque Cristo nos hizo libres, tenemos libertad de pecar. Respecto a esto, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 6, versículo 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación,
presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y el versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Santidad significa separación, estar apartados para Dios. Ahora no vaya a decir que el hermano se puso santurrón. Esa palabra le gusta a los que no quieren ser apartados para Dios. Usted le dice santidad a Jehová y ellos responden, yo no soy santurrón. Y pensando un poco en ese extremo, ¿podría ser esa una respuesta coherente para un creyente? ¿Creemos que esta podría ser una respuesta apropiada? Creo que en este punto es necesario examinarnos en este aspecto acerca de qué pensamos de la santidad. Es decir, que si no tenemos el deseo de ser apartados para Dios, ¿cree usted que alguien puede decir que es un verdadero creyente? Y que con esto sacar conclusiones de si es que realmente ha sido regenerado para vida eterna. Podríamos imaginarnos por un momento estar ante la presencia del Dios Todopoderoso, el único, creador del universo, el dador del aire que respiramos, el agua que bebemos, todo lo que comemos, creador de todo lo que nos viste, todo lo que nos cobija, toda la hermosura, toda la creación, la tierra, el cielo, el mar, las estrellas, soberano, eterno, omnipotente, 3 veces santo, dueño de toda ciencia. ¿Y quién nos dice? ¿No te lo di todo? Todo lo que necesitaste. Sacrifiqué a mi propio hijo por ti, por tus pecados. ¿Y tú no te apartaste del mundo? ¿Por qué no te apartaste y reservaste para ser mío? Y nuestra respuesta coherente podría ser, ¿es que yo no soy un santurrón? O podríamos salir con alguna otra excusa. No tenemos ninguna. Aparte de nuestra pecaminosidad, nuestra depravación y nuestro deseo por el mal, no tenemos excusa ante el Señor. En un artículo teológico que aparece en nuestra querida Biblia, Herencia Reformada, acerca de la santificación, señala que se puede decir que el interés más grande que tenían los apóstoles por quienes estaban bajo su cuidado era que vivieran vidas santas. O sea, que los apóstoles constantemente llamaban a la santificación a los hermanos de la primera iglesia. La santificación, continúa el artículo diciendo, la santificación es tan crucial que quienes profesan ser creyentes y no tienen interés por ella, revelan el peligroso estado de sus almas, pues sin santidad nadie verá al Señor. Con esto podemos entender que quizás algunos pueden profesar o decir ser creyentes, pero realmente no lo son, porque no han experimentado una transformación en sus vidas, algo que los lleve al deseo de santificarse, que los mueva a buscar al Señor y a conocerlo realmente. Continúa diciendo, por lo tanto, aprender a vivir una vida santificada debe ser prioridad principal para el cristiano. Fin de la cita. Difícilmente habrá en nosotros un deseo de santificación
si no sabemos lo que significa estar frente al Dios Santo que está sobre nosotros? El teólogo y escritor J.I. Packer dice que tener un gran conocimiento de Dios nos lleva a tener una opinión la cual se desea escuchar, la que además puede contribuir a la edificación de otros cristianos. Sin embargo, podría ser que no llegue aún a conocer a Dios a pesar de tener un gran conocimiento. Y plantea las 4 posiciones a las que se refiere el libro de Daniel con respecto al conocimiento de Dios. Dice que quienes conocen a Dios despliegan gran energía por Dios. Quienes conocen a Dios piensan grandes cosas acerca de Dios. Quienes conocen a Dios evidencian gran denuedo, o sea, energía, un valor, decisión por Dios. Quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en Dios. Esto nos lleva a pensar que si conocemos a Dios verdaderamente, con seguridad mostraremos estas cualidades. Y esto nos impulsará a vivir en verdadero temor, deseo de santificación. Y cierra J.I. Packer diciendo que todo hombre y todo cristiano debería tener la meta de conocer a Dios y de ser conocido por Él. También me gustaría que fuéramos a mirar la historia de Job. Dice en Job, capítulo 1, versículo 1, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Suena a un hombre santificado. Perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Yo creo que todos quisiéramos ser como Job. Ese era Job. Pero en algún momento, cuando Job se vio devastado por la calamidad, la pobreza, la enfermedad, Job mantuvo su fe, pero pensó, ¿qué razón tiene vivir? Incluso en el capítulo 24 se hace este mismo cuestionamiento que se hace el salmista Asaf en el Salmo 73. Y a pesar de su fe, de su temor y su santificación, Job le quiso pedir explicaciones al Señor. Es lo que mencionábamos un poco más atrás. Pero el Señor le habló desde un torbellino. Aparece en el capítulo 38, versículos 2 y 3. Dice, ¿quién es el que oscurece? Y Dios le está hablando a Job. Le pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y continúa diciéndole, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Este es el momento cuando viene la luz. Dice que Dios le abrió el entendimiento y fue Dios el que le hizo ver toda la grandeza, toda la soberanía de toda la creación. En breves palabras, solamente durante 2 capítulos fue Dios quien interrogó a Job y le preguntó en el capítulo 40, versículo 2, Dios le dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Y a ti, hermano, ¿te parece que es sabio cuestionar la voluntad del Señor? Continúa el versículo diciendo, el que disputa con Dios, responda a esto. Y en el versículo 4 dice, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Esta es la respuesta de Job.
Mi mano pongo sobre mi boca. Job se tapó la boca porque no tenía nada que decirle, nada que cuestionarle al Señor. ¿Usted le pediría explicaciones al Señor? Nosotros podemos ver que Asaf, habiendo tenido estos pensamientos de envidia, dudas acerca del valor de guardarse para Dios, también le vino la luz. Y este cambio, este punto de inflexión, este salto, el cambio en la historia, viene en el versículo 17 cuando dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, da a entender que la escritura, da a entender que le fue abierto el entendimiento. Y dice que pudo ver el final de los impíos, como es que no tienen futuro. Y lo mejor que han de recibir, lo mejor que van a vivir, es lo que pueden conseguir en esta vida. Y tienen la condenación como único destino, mientras no sean rescatados del pecado por el Evangelio. Y mientras, por otra parte, los hijos de Dios vivimos para glorificar a Dios, para disfrutar de Él para siempre. Y esto es solo por la gracia de Jesucristo. Solo por eso recibiremos vida eterna. Y solo por eso podemos vivir la vida que vivimos hoy. Finalmente podemos ver, después de que la fe de Asaf estuvo tambaleando, su confianza en Dios falló, su corazón dudó de la rectitud de Dios y tendió a pensar que los impíos no tenían castigo y que los rectos de corazón tampoco tenían valor en santificarse para Dios. Su enfoque estaba equivocado y no estaba viendo lo que tenía que ver hasta que le fueron abiertos los ojos y empezó a ver realmente. Y tú, hermano querido, ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde estás mirando? El único que no te decepcionará es Cristo. Él es nuestra porción, Él es nuestra provisión, Él es nuestro sustentador. Como decía hace un momento la lectura en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Acá no quiero ponerme hermenóstico, pero acá la palabra testigos es la palabra mártir. Pero en ninguna traducción se usa mártir como, en este caso, ni en otras, para este texto. Se usa como víctima, sino que se usa como testigo, visible. No se refiere a los santos anteriores, a la iglesia previa, sino se refiere a los que están alrededor, dice la Escritura, que es literalmente testigo para dar testimonio. Este término se refiere a los que reciben nuestro testimonio y que son alentados por él. Dice, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. La única forma de correr nuestra carrera, de no desalentarnos, de no dudar de Dios, es con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, la vergüenza, la humillación de pagar por nuestros pecados. Y dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí es donde deben estar nuestros ojos.
Entonces, hermano, despójate del peso del pecado. Apártate para Dios. Tenemos una carrera por delante. Tus ojos tienen que tener la perspectiva correcta. No tienen que estar puestos en las riquezas, ni en la pobreza, ni en las cosas tuyas ni las de otros, menos de los impíos. Tus ojos no pueden estar puestos en hombres ni en instituciones. Tus ojos deben estar puestos en Jesús. Este Jesús, el que llevó la vergüenza, la carga del pecado tuyo y mío, y de todos sus escogidos. Nuestra carrera debe ser con los ojos puestos en Él como nuestra meta. No en políticos, no en una elección, no en los hermanos, no en las noticias, no en las redes sociales, no en los líderes de YouTube. Hace poco, recuerdo que tuvimos la oportunidad de ver a uno de esos que decía ser apologista. Perdonen la exageración, pero su título era algo de apologético. Y decía ser un apologista de la fe protestante. Y de verdad tenía conocimiento, estudio, había leído. Y tenía mucha información a su alcance para conocer la verdad. Y ahora, varios deben saberlo, salió con que se hizo católico. No católico de la Iglesia Universal, que es lo que quiere decir católico, como señala nuestra confesión de fe en el capítulo 26. Cuando lo lea y dice la Iglesia es católica, no piense que es la Iglesia romana, sino él se volvió de la Iglesia católico-romana. Una decepción, y muchos tenían puestos en él sus ojos, y se decepcionaron. Y muchos que dicen ser creyentes verdaderos, lo apoyaron. Pero esto no se trata de conocimiento, sino se trata de nuestra regeneración y la vida que nos da Cristo en su cruz. No pongas tus ojos, hermano, en ningún otro, sino en Cristo. Solo de esta manera no tendrás decepción. Hoy, el santuario ya no es el mismo que miró Asaf. Hoy el santuario de Dios somos nosotros. Porque el Señor ya no habita en templo hecho por mano de hombre, sino que su Espíritu Santo vive en nosotros. Por tanto, debemos cuidar el templo del Señor, que es nuestro cuerpo, y santificarnos para Él. Pero tampoco vaya a pensar que tiene que mirarse usted mismo para ver el santuario que es usted. O mucho menos me vaya a mirar a mí para ver el santuario que soy yo. Cada vez que me veo al espejo, y a veces me arreglo un poco el peinado, me veo algunos detalles, pero mi interior no lo veo. Y ese es terrible. El interior, nuestro corazón, solamente lo conoce el Señor. Nosotros por fuera nos consideramos muy atractivos, bonitos, no sé, algunos más que otros, pero nuestro interior solamente puede verlo el Señor. Y afortunadamente, Charles Spurgeon en una ocasión cuenta que alguien lo insultó y él le dijo gracias porque en verdad no conoce lo realmente malo que soy, y esos insultos son un halago comparado con lo que yo realmente merezco. Tampoco vaya a poner sus ojos en los líderes, en nuestro hermano diácono, en su pastor, ni en los demás hermanos de IBR, porque no hará falta escarbar mucho para encontrar lo decepcionantes que todos somos. Entonces, mi hermano, tú dices que sí has sido salvado,
que el Espíritu Santo vive en ti, o solo está de visita. Dime cómo lo atiendes, cómo vives en comunión con el Espíritu del Señor. ¿Le pones películas? ¿Le pones teleseries y series de Netflix todo el día? ¿O lo invitas a escudriñar en las profundidades del conocimiento y la sabiduría de las redes sociales? ¿O de los juegos? ¿O de las importantes ligas de Europa? ¿Vives en comunión con el Espíritu del Señor? Nosotros hemos recibido a Jesucristo como provisión de parte de Dios. Él suple todas nuestras necesidades, porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, incluidos nosotros. Y dice la Escritura que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Además, por su sangre derramada, pudimos ser perdonados si es que hemos recibido el regalo de la regeneración, la convicción de pecados, el arrepentimiento. Y esto es para que glorifiquemos al Señor, es para entregar nuestra vida al Señor diariamente. No codicies lo que tienen los impíos, deleítate en Cristo, Él es tu porción, y tus ojos deben estar puestos en Él. Pero tú, que aún no has recibido esta luz, que no lo has conocido, que no has recibido el regalo de la salvación, corre, corre a Cristo, clama, ruega por una transformación, ruégale que saque el corazón de piedra y que ponga un corazón de carne, que te dé nueva vida, que su Espíritu Santo habite en ti. No se puede huir de la ira. No hay manera de escapar de la justicia de Dios. Solo podemos ser perdonados por Cristo, por su gracia, por su sacrificio. Solo Él te puede hacer libre del pecado. No esperes más. Ruega al Señor por tu rescate y por tu redención. Oremos al Señor, hermanos.